Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, brothers and sisters. Quiero saludar a todos nuestros hermanos de Casa de Dios y, claro, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y personas, amistades, parientes. I want to greet everyone this Sunday morning. The church in Paris, we pastor, all of our brethren, hermanos, sisters and brothers and family members that listen to us. Every Sunday, as we bring the Word of God, traemos, hermanos, la palabra de Dios. Y en este día, este domingo, 24 de enero 2021, on this Sunday, the 24th of January of 2021. Nos es un placer, hermanos, llegar ante ustedes este día. Y aunque ha estado lloviendo un poquito, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Eso nos es bueno, el agua es bueno. We are very happy that although it's been raining, it is good to have water, and water is good for everything, and it is life, and so we're happy, and so we're indoors, and we're serving God on the inside. Estamos sirviendo al Señor adentro de nuestros hogares. Y hermanos, en este día quiero traerles a ustedes un mensaje, ¿verdad? Todavía no hemos abierto los servicios en la iglesia, en el templo. We have not opened our services, indoor services in or at a church yet. So we're still waiting on that. We're still waiting on better numbers, on being told that we can do that by our state and local county authorities. Estamos esperando, hermanos, que las autoridades estatales del condado y locales nos den la luz verde para poder hacerlo. Pero mientras, aquí estaremos, hermanos, trayendo a ustedes lo mejor que podemos, nuestra parte, la palabra de Dios. We are, endeavoring to bring God's word to you until we are able to meet. Así que, hermanos, en este día quiero traer un mensaje que en esta semana me puse a pensar sobre ella y fui inspirado de alguna manera u otra a traerles este mensaje. I was inspired this week to bring to you this message. And so I hope that it's a blessing to you, to your family, to everyone that is listening. Espero, hermanos, deseo que sea bendición para todos los que estén escuchándola en este día, hermanos, o cuando usted tenga la oportunidad de hacerlo. Hermanos, la he titulado Al otro lado del COVID. Al otro lado del COVID, on the other side of COVID. Y vamos a tomar por dirección esta mañana, o por, ¿verdad?, escritura, la escritura de Marcos 4, del 35 al 40. I'm going to take Mark chapter 4, verse 35, and I'm going to go through 38, but there's a little bit more. You can read that section there in Mark, starting on verse 35 and on, and you can get the bigger picture of this particular story and preaching. Usted puede leer los versículos más allá del 38 de Marcos 4:38. Vamos a parar ahí, pero usted puede seguir más, ¿verdad? Para agarrar toda la historia. Entonces, hermanos, tomando por base ahí, voy a leerlo en inglés y en español para que todos podamos entenderlo. I'm going to read both in English and Spanish because I am a bilingual preacher. And so we have audiences that need both. Tenemos audiencia que entiende los dos o prefiere una o la otra. Entonces, vamos a leer, después vamos a hacer una oración. Estamos leyendo de San Marcos, capítulo 4, empezando de verso 35, we're starting on verse 35, and all the way to 38, okay? In Jesus' name, en nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. And the same day, when the even was come, or the evening was come, he said to them, let us pass over unto the other side. Let us go to the other side. Let's go to the other side. And I'll explain that. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, or the boat, and they were also with them other little ships or boats.
Pero se levantó una gran tempestad, verse 37, verso 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaban. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, and so it was now full. Verso 38. Y él estaba en la popa, o sea, la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? And he was in the hinder part of the ship, or the back side, asleep in a pillow. And they awoke him and said unto him, Master, you don't care that we perish? Okay. We are going to pray right now, and we ask the Lord's guidance, that you may be blessed, that you may capture the ideas, the essence of what the Lord has for us today, que usted pueda capturar la esencia, hermanos, de lo que el Señor tiene para nosotros, aunque esta cita, esta referencia es conocida para usted como lo es para mí. I know this is a well-known reference, but I think that sometimes there's a little nuggets there, little things that we miss. Hay cosas que a veces, hermanos, al leerlo no los obtenemos. Entonces este día deseo que usted pueda agarrar esas preciosas joyas que están ahí escondidas y que usted pueda deleitarse. I would want for you to capture those little nuggets that are there, things that maybe we haven't thought about in this particular scripture. So, in Jesus' name, I'm going to pray. Father, we thank you so much. Yo te agradezco, Señor, esta mañana que me das la oportunidad de venir delante de ti y traer, y primeramente porque me has dado este mensaje. I thank you because you gave me this message and you helped me to prepare it and think about it and just enjoy in it, que pude, Señor, gozarme en ella y que pude entenderla y que pude, Señor, en mi mente mirar, visualizar lo que está en ella. Y ahora solamente pido que me ayudes a transmitirla a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo. Help me, Lord, to transmit the message to your people. It is a beautiful passage, but it has a lot of applications to it. Tiene muchas aplicaciones y creo, Señor, que en este día lo estamos ocupando, lo estamos necesitando. We are needing your word. We're needing, Father, your guidance as we go through these difficult times in our nation and around the world. Estamos en nuestra nación y a través del mundo. Todos los cambios, todas las cosas difíciles que estamos pasando, the difficult things that we're going through. We just need guidance through your word. Vamos a la guianza de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Entonces te pido me ayudes en este día para poder lograrlo en tu nombre. That I may be able to do it in your name. In Jesus' name. Amen. Amén, hermanos. Entonces, estamos sintiendo la presencia de Dios en esta mañana. We're definitely feeling God's presence right here. And I hope that you do too where you are. Que usted también pueda sentir su presencia, la presencia del Señor, donde usted se encuentra. Mire, hermano, me voy a empezar de esta manera en este día. Voy a regresar al primer verso. I'm going to go back to the first verse. And I want to kind of break it. I want to break it down and apply it as we go y aplicarlo. Dice aquí que al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Dependiendo de la versión que usted lea, puede ser el otro lado del mar, al otro lado del lago. Depending on the version that you're reading, it may say on the other side of the lake or the other side of the sea. It doesn't matter. This is the Sea of Galilee, Mar de Galilea, which is not a sea actually. In essence, it's not an ocean. No es un océano, hermanos, no es verdad, pero por la grandeza del lago, es un lago en sí, alrededor de la tierra palestina. It is a lake. I don't know the dimensions of it, but I know it's quite a big lake. So they called it sea. A mar, le llamaron mar, aunque no era mar, no era parte de un mar más grande, pero para ellos sí era una fuente de agua grande. It was a section of water. It was large enough. Okay. Entonces, regresando al pensamiento, el Señor había estado ministrando allí en ese lugar, hermanos, por un tiempo. Y si nosotros nos vamos desde el principio del capítulo 4,
when we go back at the beginning of chapter 4, we will see that he had been ministering to many, many people close to the water there, by the water shore. Estaba predicándoles, enseñándoles allí a un lado del agua, del lago, en la ribera, pues, y pasó mucho tiempo ahí enseñándoles a mucha gente que venía a escucharle, many people that came to listen to him. Y les dio muchas parábolas aquí, hermanos, especialmente cuando leemos en el capítulo 4, en chapter 4, there's many parables that he gave them to the people that were listening. Y hermanos, no voy a entrar en esto porque en este día no se trata tanto de las parábolas, de las enseñanzas, aunque son hermosas, even though what Jesus was teaching on that day, they're beautiful. But I want to really emphasize on the part where they go through the lake or the ocean or how they called it. Quiero enfatizar, hermanos, más bien en lo segundo, ¿verdad? Después que hubo ministrado, después que hubo estado con tanta gente en ese día, amén. He was with them all day long. He had been teaching, and many things happened that I don't really want to go to that right now because it'll make this a lot longer. Hace de este mensaje mucho más largo. Pero si usted léalo, hermano, yo le invito, lea en el capítulo 4, empezando en el capítulo 4 de Marcos, y las referencias en los otros evangelios, and also the cross-reference in the other Gospels. Pero yo quiero llegar a esta parte de Marcos 4:35. I want to get to Mark 4:35. De ahí para adelante. Y sí hice un poquito de verdad, como decimos en inglés, background, es decir, un poquito, ¿verdad?, de trasfondo, no para que usted se dé cuenta de lo que había estado pasando en general en ese día. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solamente el Señor siendo Dios, pero también era hombre. Not only was Jesus God in the flesh, but he was also a man, a human. And so he got tired, he hungered, he got sleepy. Nuestro Señor también, hermanos, como todo hombre, tenía cansancio en su cuerpo, tenía hambre, dormía, tenía sueño, y todas las cosas que son tan humanas como usted y yo, just as human as you and I. Entonces, se cansó. Pero antes, hermanos, de que se pusiera ya terminar el día, le dijo a sus discípulos, miren, necesito ir al otro lado del lago. I need to go to the other side of the lake. Let's go. Entonces depende cómo lo pone el escritor. Aquí dice, vamos al otro lado del lago. En la versión que yo leí dice, pasemos al otro lado. Entonces, como quiera que sea, el Señor Jesucristo ocupaba llegar al otro lado del río o el mar de Galilea para en otra parte. Y ahorita les voy a decir a dónde quería llegar. Okay, ahorita en un segundo, unos momentos, les voy a decir a dónde tenía que llegar, dónde quería llegar, where he needed to go. Pero quiero tomar partes por partes. Entonces, hermanos, dice esta escritura, ¿verdad? Entonces, pues lo tomaron, lo pusieron en el barco, dice barco, pero estimados hermanos, en realidad no era un barco como usted y yo pensamos, no, era un tipo de canoa, era un tipo de velera, de los barcos de ese tiempo pequeño que tenían capacidad para, digamos, paréceme que todos los discípulos iban en ella, unos 12, 13, 14, no sé, y era velera porque ocupaba la vela o la manta para poder obtener el aire para poder cruzar. No tiene motor, no había motores en ese día ni tales remos. So what I'm saying in English is that in either case, at the end of the day, he needed to go to the other side. He had business on the other side of the lake. And so he asked them, let's go over to the other side. And the Lord knew he needed to be over there. Él sabía que tenía que estar allá y que iba a llegar allá. Aunque quiero que enfatizar, el Señor sabía que iba a llegar al otro lado. He knew he was going to get to the other side, pero I'm going to get to that in a few moments. Entonces lo ponen, he places him in, and it might say the word ship right there, S-H-I-P, but it wasn't. Okay, it was just a boat, a small fishing boat, and capacity for a few men, and it had a
whatchamacallit, it was a wind driven. There were no motors. Maybe they had oars just in case, but really it was it had the things for the wind. If my mind right now is not helping me with that, but anyway, so it wasn't a large boat. It was small. It was for fishing, right? Era pesqueros, hermano. Ellos eran pescadores. Entonces sus barcos eran muy humildes, por decir algo. Pero tenían la capacidad de pasar el agua, ¿no? Pasar el agua y llegar a un lugar donde tenían que llegar. I mean, they did have a capacity to navigate or transport them to wherever they needed to go. And they were experts. Of course, they were experts sailmen. Eran expertos, hermanos, en la navegación. Okay. Pero el caso que es esto, hermanos, que quiero llegar es que el Señor les pide, después de un largo día, vamos al otro lado del lago. Ahora, los discípulos no sabían. Ellos no sabían cuál era el plan, qué es lo que el Señor tenía que hacer. The disciples had no idea what were Jesus' plans, what he wanted to do. All they knew is the Lord asked them, let's go to the other side. Fine, let's go to the other side. And it was getting dark. Now they also knew how to navigate in darkness. Again, they were experts in this, and they did it. I mean, that was their lifestyle. Era su estilo de vida de saber, hermanos, navegar de día, de noche, de todo tiempo sabían, porque esa era la manera de que ellos ganaban la vida, ¿verdad? A veces tenían que estar ahí toda la noche. Tenemos una referencia bíblica que estuvieron toda la noche pescando y no capturaron nada. There's a biblical reference that the disciples were out there all night long fishing. They captured nothing. So to them, water, ocean, it was natural. Era lo natural para los discípulos. It was natural because that was their livelihood. Era la manera que ellos hacían la vida, hermanos. Entonces, estar tarde ya, que se baje el sol, no era ningún problema. Todo se miraba bien. Amen. Everything looked good. I mean, the sky looked perfectly clear. Hermanos, en esa tarde, en ese anochecer, ¿verdad? No había nubes, no había nada. Todo estaba lindo, todo estaba listo. Entonces, vamos para otro lado. Jesús dijo, vámonos para el otro lado. Ok. Ahora, hay algo que a veces se nos escapa aquí, hermanos. Hay algo que se nos escapa. Porque siempre estamos pensando que solamente fueron los discípulos los que acompañaron a Jesús a través del lago. Y siempre les echamos la culpa de que eran incrédulos. Amén. Nosotros sabemos lo que pasa, lo que pasó. We know that they had their doubts when the storm started, but we always think that it was only them. Pero aquí en esta escritura, hermanos, nos hace a nosotros entender, y dice en verso 36, dice así, y también otras barcas los acompañaban. Muy interesante, que siempre dejamos por alto esta parte. Y este día quiero enfatizar en algo en esto. And we are told, verse 36, and there were also with him other little boats. Okay? They were with them other little boats. Otras embarcaciones. Okay. All right. Entonces, hermanos, no iban solos. Por ahí se despegaron otras gentes que querían acompañarles al otro lado del lago, porque ellos querían estar cerca de Jesús. Ellos querían saber qué más va a hacer Jesús. What are the things that Jesus is going to do on the other side? Wherever he's going, perhaps they had nothing else to do. Perhaps it was, they all wanted to accompany them. Entonces, pero siempre nos olvidamos de esas otras embarcaciones. No les damos ni siquiera crédito, porque siempre enfatizamos en los discípulos, faltos de fe. Pero ¿qué de las otras? No nos dice cuántas, 3, 4, 5, 6 otras embarcaciones pequeñas que iban también juntas, no iban solos, ¿verdad? They were not alone. Entonces, cuando empieza la tempestad, hermanos, no solamente era una sola embarcación de los discípulos. When the storm started, it was not just one single boat out there in the water. No. There were other boats out there and other people in there. Gente que no tenemos idea quiénes eran. We have no idea who they were. But this is the key that I want to make. They also experienced the storm. También ellos experimentaron la tormenta cuando llegó. Entiéndalo esto, hermano, hermana.
No solamente los discípulos, pobrecitos discípulos, pero otras gentes que también acompañaron a estos hermanos y a Jesús. The other people, the other boats that went along, they were also in the midst of the storm. También ellos. Entonces nos dice, hermanos, aquí que lo que leímos, cuando empezó esta tormenta, que era tan fuerte y que pensaban que se iban a morir, no solamente eran los discípulos que pensaron esto, también las otras gentes en las otras embarcaciones creo que también pensaron lo mismo. Si los discípulos tuvieron temor, también los otros tenían temor. ¿Por qué? Porque ellos conocían la mar, conocían las tormentas, conocían, ¿verdad?, los cambios drásticos que se hacían en el mar de Galilea, así de repentino. Ellos ya sabían todo esto. Entonces el temor vino no solamente sobre los discípulos, hablando del grupo de hombres que seguían a Jesús, pero también aquellas personas que iban en las otras embarcaciones también sintieron lo mismo. Amén. Y hay algo que yo quiero llegar con esto, hermanos, ahorita enseguida. Pero quiero representar el pasaje en una forma que tal vez nunca usted lo haya pensado, que nunca lo hemos visto. Uno, que Jesús quería llegar al otro lado del lago. Vamos al otro lado del lago. Y mire, estimado hermano, hermana, Jesús nunca dudó que él iba a llegar al otro lado del lago. Porque Jesús es Dios. Y si nosotros creemos que Jesús es Dios, y que sí es, if we believe that Jesus is God, Jesus knew what was on the other side of that ocean, of that sea, of that storm. Jesus knew what was on the other side of the storm, and he needed to get over on the other side, and he knew he was going to get over there. He never doubted this. Jesús nunca dudó, y a veces no vemos este punto, de que él iba a llegar al otro lado, y que iba a estar en el otro lado, y que iba a hacer cosas en otro lado. Él nunca dudó, y nunca tuvo temor de la tormenta. Y voy a llegar a este punto. He was never frightful of, he knew the storm was going to come. He knew it. He knew the storm was on his way. Jesús sabía que venía esta tempestad. Sin embargo, lo curioso, en vez de quedarse tenso y esperando la tormenta, instead of Jesus waiting for the storm, he just went to sleep. Se fue atrás, andaba cansado. Dijimos que Jesús era como cualquier otro hombre. Se fue atrás, en la popa atrás, y se durmió. Sabía que venía sí, él sabía, exactamente sabía que venía una tormenta, pero también sabía esto, que ellos iban a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él sabe todas las cosas y porque Él sabía que todavía, Él no iba a morir ahí, nadie iba a morir ahí. Él lo sabía. Jesus knew this, see, because He's God. And he knew that no one was going to perish. He knew that he was going to get to the other side because he had other things to do on the other side of that ocean or lake or whatever it is. Now, the problem was the disciples didn't know. Los discípulos no lo sabían. Okay? Porque nosotros como seres humanos no sabemos el futuro. We don't know our future, anyone's future. Okay? Y los discípulos eran tanto como nosotros, ellos no sabían lo que estaba al otro lado de la tormenta. They did not know. Obviously, hermanos, obvio que no sabían. Ellos estaban en el momento. They were in the moment. And so they had no idea. No idea. Entonces, hermanos, esto es importante de descifrar aquí. Por eso tenían temor, porque no sabían, hermanos, si le iban a hacer o escapar o iban a morir o qué, como cualquier otra persona. Y las otras embarcaciones tampoco sabían lo que iba a pasar. The other people, the other boats had no idea. They all thought they were going to die because the storm just came quickly and suddenly, and of course, and it was strong, it was bad, and so they had no idea. The only person that knew the future was Jesus. La única persona allí con ellos y entre todos esos veleros era Jesús. Y Jesús no tenía temor de esto, hermanos. Jesús nunca tuvo temor ni siquiera un segundo de lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Jesus never. Why? Because he knew already. He knew. He already saw 2-3 days ahead. He already saw the eternity. He already saw the cross. So there's no way he was going to die there. Okay? So, por eso digo, vamos al otro lado. Y lo que quiero, hermanos, yo decir este día es que Jesús, cuando Él les invitó a cruzar ese lago,
a sus discípulos, when Jesus invited his disciples to go to the side, what he was really saying is, come with me. I am with you on this trip. Yo estoy con ustedes en este viaje. Yo necesito llegar, que ustedes me lleven allá, pero yo estoy allí en el viaje. Siempre estoy presente en el viaje. I am there in the voyage, in the midst of the voyage. He knew the storm. He knew what was going to happen to the storm. He knew he was going to rebuke the storm. And he knew he was going to get to the other side. And he knew what was going to happen after that. See, there's a reason. Hermanos, quiero llegar a un punto aquí. Y quiero proseguir para decir, ¿qué estaba al otro lado a donde iba él? ¿Por qué necesitaba llegar allá? Why did he need to go there? And this is the part that sometimes we forget. Yes, we talk about, the being scared and that and Jesus presenting himself, walking on water. We talk about all those kinds of things and Jesus, standing up and rebuking the storm, which he did, and it stopped. Jesús, hermanos, hablamos, ¿verdad? Que se para, lo despiertan y todo eso, y él reprende la mar y calma la tempestad y hermanos, y también reprende, ¿verdad? La duda de ellos, la incredulidad. Jesus rebukes their incredulity, their lack of faith. Pero, hermanos, quiero llegar al otro lado del lago yo con ustedes ahorita. Quiero llegar ahí primero. I want to get to the other side like Jesus wanted to get. ¿Qué es lo que estaba al otro lado del lago? Cuando nosotros nos vamos al capítulo 5, del 4 al 5, when we go from chapter 4 to 5, yo quiero, hermanos, que usted llegue conmigo ahí y usted va a ver que al otro lado del lago estaba la región de los Gadarenos. The region that he got was the Gadarenes. Gadara. Ok. So, ¿y qué? ¿Qué hay allí? ¿Qué había allí? ¿Por qué Jesús tenía que llegar ahí? ¿Y por qué Jesús sabía que iba a llegar ahí? Jesus knew they were going to get there safe and sound. Okay. He was not in any way worried. He needed just a little bit of sleep and a little bit of rest. That's it. Es todo lo que ocupaba Jesús entre medio que llegaran, un poquito de descansar y dormir. Okay. Y lo despiertan. Pero ¿qué había al otro lado que ocupaba llegar? Hermanos, allí estaban en Gadara, en la región de los Gadarenos, había una necesidad muy grande. There was a great need with the Gadarenes, and he wanted to get there. Okay? And he knew he was going to get there anyway. Pero mire, hermanos, había algo ahí. Ahí había una persona, un hombre, que estaba endemoniado. There was a man that was demon possessed. And he had a legion of spirits and demons. Tenía una legión de demonios y de espíritus inmundos en él. Que nadie, dice la Biblia, lo podía controlar. No one can control this man. Y ese hombre, hermanos, necesitaba ser rescatado. Ese hombre necesitaba ser sanado. Y Dios lo tenía que, ¿verdad?, despojar de todo esto. Jesus needed to get there to make him free from the legion of demons that he had. Y hermanos, por eso Jesús quería que lo llevaran al otro lado del lago, porque ahí había un hombre con una gran necesidad. There was a man that had a great need. Y Jesús sabía que él lo iba a despojar de esos espíritus. Jesus knew that he was going to get all those spirits. See, things that happened, it was not surprise. For the disciples, they were surprises. Everything that Jesus did was a surprise. Wow, in the moment, whoa, wow. Todo era sorpresa para los discípulos porque ellos nunca imaginaban lo que Jesús iba a hacer o podía hacer. Pero Jesús, hermanos, ya sabía todo. Ya sabía dónde tenía que ir, por dónde tenía que pasar. He knew where, he knew which street, which corner, under what tree he needed to go by, bajo cuál árbol, porque ahí estaba Zaqueo en aquel árbol de arriba, nadie lo miraba. Jesús sabía Jesús sabía que este hombre se iba a poner arriba de un árbol y sabía que tenía que pasar por abajo del árbol. O sea, todas estas cosas que para nosotros son sorpresa, para Jesús no eran ninguna sorpresa. Jesús se movía por la necesidad. Jesus went where there was the need, and he knew exactly where to step, where to go, what was the road, where to lead, a dónde llevarlos a los discípulos. Ellos no sabían nada, pero Jesús sabía todo.
Entonces, por eso, hermanos, cuando les pidió, llévenme al otro lado del lago, es porque allí había un hombre que tenía gran necesidad y Jesús lo tenía que sanar. Jesus had to make him free. Y cuando llegó ahí, hermanos, si usted lee el capítulo 5, Dios hizo a este hombre libre, totalmente libre de esta legión. He made him free from this legion. Y dice que este hombre, hermanos, llegó a estar cabalmente en su mente, cambió su vida, cambió su personalidad. Everything changed of this man, and that man began to testify the glories of God. Y ese hombre comenzó a testificar las glorias de Dios. Mi Jesús, él, hermanos, no tiene miedo en un espíritu ni en un diablo que sea. My Lord has no fear of any demon or the devil himself or storms in the middle of the ocean. ¿Por qué, hermanos? Porque mi Dios Jesús es el creador de todas estas cosas. Y todas estas cosas, hermanos, se doblegan delante de Él. All these things, they submit themselves to Him. He is the authority. He is the creator. Even the devil, Satan, is creation before he defaulted to be someone else. Okay, we know the story. I'm not going to get to that, but because Jesus put everything into motion and he put into motion the laws that are governed. See, the laws are there, but they're obedient to the first words spoken by God. And they obey and they continue to obey to those laws. Whatever the law may be, cualquier ley sea, hermanos, la ley de gravedad or thermodynamics, las leyes de termodinámica, it doesn't matter. God set them in motion and they continue to obey. Amen. Entonces, hermanos, regresando a los discípulos, ahora que ya sabe por qué tenía que llegar al otro lado, y Jesús sabía que iba a llegar al otro lado. En él no había ni temor ni duda que iban a llegar al otro lado, porque había un hombre esperándolo que necesitaba ayuda. There was a man waiting, or rather in a need, and Jesus needed to go, and he knew this little storm brewing in the middle, that was nothing. Hermanos, esa tormenta que para los discípulos y las otras embarcaciones pensaban que los iban a matar, no era nada para Jesús. Lo despiertan al Señor, amén, lo despiertan y, el Señor, pues ya me despertaron, y sí, Jesús mira todo, pero como dije, hermanos, él no tenía temor de nada, no tenía temor de que ni siquiera la menor inclinación de que algo iba a pasar con los discípulos, He just needed to rest. No más de todo, hermanos. Hasta yo creo que that was like a waterbed, kind of rocking, for him. Y me río un poquito, hermanos, porque nosotros los humanos, cuando tenemos temor de las cosas que no sabemos y no entendemos, perdonen la palabra, paniqueamos, aunque no es en palabra español, we panic when we don't know what's going on in the midst of something. Pero Jesús, hermanos, esa tormenta nos estaba arrullando, qué dulce, ¿verdad? Como una cama de agua, ¿verdad? Y los otros muriéndose acá de temor, de miedo, amén. Y despierta el Señor, hermanos, y lo hermoso es que unas 2, 3 palabritas y pum, se calma todo. 2, 3 words, pum, there's no more. And they get to the other side. Jesús ya sabía. Jesús estaba con ellos. Tenía que llegar al otro lado. No se iba a acabar la historia ahí, hermanos, con una tormentita. God's will and God's plan was not going to end with just a little storm there. No. Y sí, hermanos, como humanos, dudaron los discípulos. As human disciples doubted because, of course, as humans we are limited in our lack of understanding God's will, entender, hermanos, la voluntad de Dios y lo que Dios puede hacer y hace. Hermanos, nosotros nos falta. Y por eso Jesús dijo, les falta fe a ustedes. Y claro, Jesús entendía que nosotros no vemos las cosas como Él las ve. We don't see things that He does. Nosotros no vemos una tormenta como Él la ve. Nosotros nos aterroriza, ¿verdad? Una tormenta al estar nosotros en ella. When we're in the midst of a large storm, of course we get panicked because we don't see the other side. Nosotros no vemos al otro lado, estamos en el momento. Estamos en el momento nomás. La fe permite que podamos ver el otro lado en nuestra mente espiritual. Faith allows us to see the other side of the storm in the midst of the storm. Entonces, hermanos, voy a llegar a algo aquí.
Ojalá que hemos entendido esta parte, hermanos, ¿verdad? Que Jesús tenía que llegar a otro lado porque tenía planes y sabía que iba a llegar a otro lado. Los discípulos no lo sabían. Jesús sí. So we understand, brothers and sisters, that Jesus needed to go to the other side. He needed a little bit of just sleep, a little bit of just resting. But he never doubted he was going to be on the other side because he knew there was something waiting for him on the other side. And so all these things, brothers and sisters, we understand now, and also that there were other boats, other people alongside, not just themselves. And I'm going to make something out of that here in a second, que algo que he entendido, hermanos. Hermanos, Él ha prometido a su iglesia que Él nos va a llevar al otro lado, hermanos, de su plan magnífico para la iglesia. Jesús nos dijo, yo seré con vosotros todos los días de su vida. The Lord said and promised before he left, he promised his disciples, and in essence, he promised the church. Al prometerle a sus discípulos, nos ha prometido a nosotros la iglesia, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. He promised his disciples that he was going to be with them until the end of the world, and so that's a promise that he has kept. En otras palabras, Él nos ha dicho, hermanos, a nosotros, miren, ustedes tienen que navegar. Yo los voy a llevar, pero donde quiera que yo los lleve, yo estoy con ustedes. Wherever I send the church, I am with you. Nunca el Señor se ha bajado, hermanos, de la barca. Entiéndalo. Cuando Jesús nos ha llevado y nos lleva y lleva a la iglesia a una parte y nos dice, ve para allá, ve para allá, ve para allá, go there, go there. Cuando dice Jesús eso, hermanos, es porque nos está diciendo, yo estoy con ustedes, yo os estoy mandando, yo sé lo que hay al otro lado, van a llegar allá, you are going to arrive over there, I'm sending you, if I'm sending you, I know what's over there for you, yo sé lo que está allá, y ustedes van a llegar. Y nunca me voy a bajar del barco. I'm always going to be there with you in the boat. Siempre el Señor va a estar con nosotros en el barco, hermanos. Somos su iglesia. Somos su amada. Somos hermanos, ¿verdad? We are the bride of the church. Speaking of the church is the bride. So when the Lord says all these things, go, therefore, throughout the world, do this for me. You know, He is in the boat. He doesn't send us by ourselves. He promised He would be with us. We are not alone. Now, in the midst of sending us, there are going to be storms that are going to come up. There's always been storms that are going to come up. Siempre ha habido tormentas que se han levantado. Pero Jesús siempre ha estado allí y hemos llegado al otro lado. And we've been able to get on the other side because there's work to do. There's things to do for the Lord, for His kingdom. Siempre ha habido algo que hacer porque Jesús sabe que hay otra cosa. Y Jesús en este tiempo, antes del COVID, hermanos, antes del COVID, el Señor nos dijo a su iglesia, vayan, en vez de decir, Él llévame, porque ya no está en la carne, the Lord is no longer with us physically, but He's saying, go to the other side of the world, go and do this. I have blessings for you, tengo bendiciones. El Señor ha prometido esto, lo repito, lo recalco, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, I am with you. Entonces, hermanos, antes de que empezara el COVID, hermanos, había mucha bendición, las iglesias están creciendo, amén, mucha bendición de su Espíritu Santo, mucho derramamiento, a lot of, infilling of the Holy Ghost, people getting converted, baptized, believing in the thousands and millions all over the world, a través del mundo, hermanos. La gente se está convirtiendo y está creyendo. Solamente súbase usted a YouTube y mire lo que está pasando o estaba pasando en India, en África, en Asia, antes del COVID. Hermanos, las grandes cosas estaban pasando before the COVID, not just in the United States, but in Africa, in Asia, and in India, places like that, where God began large movements of His movements. Incredibly, a lot of people converting not just to Christianity, but to the Lord, convirtiéndose al Señor, no solamente al cristianismo. Grandes cosas que el Señor, y hermanos, estamos en este barco, la iglesia local como la iglesia universal está en este barco, y ahorita voy a llegar a un punto, ahorita quiero llegar a un punto. Entonces, hermanos, pensando en esto, estamos en medio del mar, y tormentas se han levantado. Y ahora nos llegó esta tormenta llamada COVID-19. Now, in the midst of the ocean where the Lord has sent us, this
this storm called COVID-19. Pero mire, hermanos, también así, y Dios me dio esta revelación, más bien entendimiento, no revelación. He gave me this understanding. Porque yo nunca me puse a pensar, o cada vez que leo la escritura, siempre pensaba solamente en los discípulos en medio de tempestad. Y Dios me enfocó mi vista en las otras embarcaciones. Dije, oh caray. Entonces no estaban solo los discípulos, habían otras embarcaciones también en medio, hermanos, ¿verdad? De esta tormenta. And what I realized and I understood that many times reading, that's why I'm saying this little nuggets in the scripture. I always have read about disciples and how, they were afraid, but I had never really paid attention to the other little boats that were with them, that followed them. Y eso es lo que entendí, hermanos, lo que empecé a entender. En este COVID, esta tormenta, no solamente la iglesia está pasando a través de la tormenta, pero las otras embarcaciones también. ¿Y qué significa esto? El mundo entero, hermanos, el mundo entero es parte de esta también tormenta que se ha levantado en medio del mar. Lo estoy poniendo de esta forma. So what I'm saying, that not only the Christian world, Christianity, is going through the storm of COVID-19, but all the world. And the world represents those other little boats. Amen. Entonces, hermanos, en esencia, todos estamos pasando por la misma tormenta. We're going through the same storm. Y así como, hermanos, los discípulos tuvieron temor de que iban a morir, y miraban las olas, y miraban, hermanos, lo difícil, just like the disciples in that example of Mark 4. Así, hermanos, como este ejemplo de Marcos 4, los discípulos, in the same way, the disciples thought that they were going to die, and they saw the waves, and they saw the difficulty of this. They thought they were going to die. They were not going to make it to the other side. En lo mismo, hermanos, en el día de hoy, en esta tormenta que se ha levantado, muchos piensan o pensamos, o más bien ha llegado el temor. Está el temor, no me diga que no, el miedo a ser infectados, a obtener el COVID. We're afraid to obtain COVID and the virus, and we protect ourselves, and because people have died. Many people have died, muchos han muerto, muchos del reino de Dios han muerto en medio de esta tormenta. Pero también el mundo, hermanos, también todas estas otras embarcaciones también están pasando lo mismo. Entonces, ¿no ha pensado ustedes, nunca se le ha metido este pensamiento en los últimos 10 meses? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Where is the Lord in all this? Is he taking a nap? Is he taking a nap right now? In the middle of this? ¿Está Jesús tomándose una siesta, hermanos? ¿Por qué no sana el COVID-19? Es una tremenda pregunta, hermanos. Es una tremenda pregunta. Amén. Ahora sí hay gente que ha sanado, que no le afecta lo mismo que otras personas, pero hablando así como un tipo de pensamiento, pues, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no para? ¿Por qué no para esto? ¿Por qué todavía continúa? Why is the Lord not yet? Is he taking a nap, or what is he doing, or where's he at? ¿Dónde está el Señor en todo esto? Entonces, haciendo una analogía, hermanos, de esta escritura con lo que estamos pasando, porque sí tiene algo en conexión, de esa connection. Entonces yo quiero decir, hermanos, que el Señor no está dormido. El Señor no está dormido. Our Lord, our God, our King is not asleep. Pero nuestro Dios no está preocupado tampoco. Miren lo curioso. Mi Dios no está preocupado por este COVID. Usted y yo sí estamos preocupados. Y el mundo. My God is not worried about COVID whatsoever. You and I are the ones in the world. Pero ¿sabe por qué no está preocupado mi Dios? Y yo lo he entendido. Porque Dios sabe que este COVID va a parar. He knows that it's going to stop. Y Dios sabe que vamos a llegar como iglesia al otro lado del lago. He knows that we are, as a church, we're going to get to the other side. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios todavía tiene planes para su iglesia. Y Dios todavía sabe que su reino tiene que seguir siendo predicado. The Lord knows that His kingdom, He needs to be preached still before the end of the things that we know, las cosas que ya sabemos.
Y Dios sabe que, hermanos, vamos a llegar al otro lado. Él no tiene ninguna duda, hermanos, porque hay planes. Dios tiene planes para nosotros, su iglesia, para usted, para mí. Él tiene planes. He has plans for all of us. And his church, of course, he does. So Jesus is beyond COVID-19. Nuestro Dios mira más allá del COVID-19. Él sabe el momento que va a parar. He knows exactly when it's going to stop and begin to calm down. You know, the winds and the storm, all of this. Nosotros no tenemos la idea cuándo. No tenemos, hermanos, ¿verdad? Porque no conocemos el futuro. We don't know the future. Pero, hermanos, me alegro en esta mañana. Me alegro con esta palabra. I rejoice in this word to understand and to make a parallel between those events and the events we're going through. Hermanos, yo me alegro por poder entender y hacer un paralelo entre los eventos de aquí en la Biblia y los eventos en los que estamos pasando. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirle en esta mañana, este día? ¿Qué es lo que yo he entendido y lo que creo, hermanos, que está pasando? What I believe. Estimados hermanos, acuérdense, Dios sabe todas las cosas. God knows everything. He knows everything. He knows your future, our future, everything. Él sabe todo, estimados hermanos. Él sabe todo. Y Él sabe que la iglesia está pasando por medio de esta tormenta. He knows his church is going through this. Pero hermanos, no la llamó para debilitarla y para castigarla y para que, hermanos, fuera, en English, failure, para que fracasara la iglesia después de bendecirla a través de los tiempos. No. Ese no es el plan de Dios, hermanos, para la iglesia. That's not God's plan. Dios sabe, hermanos, que todavía hay mucha gente que salvar. Y sabe cómo ha afectado. Dios sabe cómo ha afectado a las iglesias locales. Cómo, hermanos, hemos tenido que cerrar servicios. Y cómo, hermanos, ¿verdad? Las finanzas y todo eso. God knows that churches are closing left and right. And He knows, that many ministries have been affected. And He knows that. Pero, hermanos, también Dios sabe que vamos a llegar al otro lado. Y vamos a llegar bien. We're going to get there. And He knows that the storm will end. Amén. Él sabe. Porque tiene planes para nosotros, hermanos. Entonces sí, estamos en el medio. Estamos ahorita en el medio de esta tormenta del COVID-19. Pero hermanos, y por eso pensamos, ¿dónde está el Señor? ¿Está dormido? ¿Qué estás? No, hermanos, el Señor está bien. Amén. Y nos dice, no temáis. Porque acuérdense que hay otras barcas, hay otras embarcaciones alrededor de nuestra. Hay otras embarcaciones, hay otros veleros que también están temiendo, también, igualmente. Que representan el mundo, que representan nuestras familias, que representan otras gentes que también están siguiendo a Jesús. Jesús quiere llegar al otro lado, va a llegar al otro lado, pero estos también querían llegar al otro lado también juntamente con los discípulos. Amén. Quiero que pensemos un poquito más extenso, hermanos. Y tengo en mi boca, en mi cara, tengo una sonrisa. Tengo una sonrisa. Y la sonrisa es, hermanos, por el conocimiento, el entendimiento, de saber, hermanos, que su iglesia no va a perecer en esto. No. Nosotros como iglesia no vamos a perecer en esto. Tal vez el Señor está llamando a algunos al descanso. Amén. Pero no quiere decir que su iglesia, hermanos, como su amada, que va a perecer. No, hermanos, porque conocemos las escrituras. We know the scriptures. Nosotros sabemos los planes de Dios ya. Ya están en su palabra sus planes. Y sabemos que su iglesia va a llegar. Y intacta va a llegar, hermanos, su iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia no va a terminar en medio de esta tormenta. No, nunca. You know? God's church and bride, they're not going to perish in the midst of this. We're going to get to the other side. Jesús dijo, llévenme al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que tenía que hacer en el otro lado. Amén. Entonces, este tiempo igualmente, iglesia, tienen que llegar al otro lado. Pero acuérdense, Jesús no se ha bajado de la barca. Y esto es lo más hermoso. El Señor nunca se ha bajado de la barca. Amén. The Lord never got off our boats. He's here. He's with us. We're going to get to the other side. Hermano, este conocimiento me ha llenado de gozo. Ahora, no quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que ya hay que hacer las cosas y que hay que abrir y que hay que hacer cosas. No, hermanos, con mucha delicadeza, pero con mucha fe, mucha certeza. Hermanos, que su obra no va a parar. Su obra no va a terminar.
La iglesia va a seguir y va a crecer aún más, hermanos. It's going to grow even more. Amen. Porque es la obra de Dios. Y una tormentita no va a parar la obra de Dios. Sí ha durado para nosotros 8, 9, 10 meses. No sé, tal vez dure más. Pero no va a parar la obra de Dios. Amén. Ni los romanos pararon la obra de Dios. Not even the Romans stopped God's work. Ni nada, hermanos, en el tiempo antiguo paró, hermanos, la obra de Dios. Nothing has been able to stop God's work. You think a virus is going to stop God's work? No, no way. There's no way. Nada va a parar la obra de Dios, hermanos. Ni a usted, ni a mí, ni sea la iglesia. Tal vez algunos, Dios llame al descanso. Amén. Porque somos carne. But other than that, His work is going to continue until when the Lord says it is time. Hasta que el Señor diga, es tiempo. Ya hemos concluido. Entonces, hermanos, en esta mañana, yo espero, hermanos, que el Señor lo bendiga, le ayude, le guarde. Adelante. Acuérdense que el Señor está con nosotros y que esta tormenta no va a durar todo el tiempo. El Señor la va a parar. Dios sabe su tiempo. Usted y yo no lo sabemos, pero el Señor sabe cuando Él se va a parar y va a decir, ya, calma, calma, enmudece. The Lord knows exactly when He's going to say to the storm, stop, stop. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, acuérdense, lo que quiero decirles es, vamos a llegar al otro lado. La iglesia va a llegar al otro lado. Amén. Entonces, al otro lado del COVID, yo le di el título, vamos a pensar al otro lado del COVID. We're going to think about on the other side of COVID, because there is another side. Sí hay en los planes de Dios, sí hay futuro al otro lado del COVID. There is future, porque el Señor no ha terminado todavía con su obra, con sus planes. The Lord has not finished yet. Y hermanos, esto nos da fe, nos da confianza, aunque sabemos que hay tristeza y hay cosas que están pasando, hermanos, pero sabemos que la obra de Dios no va a parar hasta que Él diga, until He says. Entonces, hermanos, Dios los bendiga en este día, Dios los guarde, Dios multiplique sus bendiciones sobre ustedes. God bless you. May the Lord multiply His blessings upon you and your family. Hermanos, siga adelante, busque a Dios en su hogar. Si no podemos ir a la iglesia, en su casa, busque a Dios, alabe a Dios. Let's worship the Lord in our homes. Let's do whatever we can in our homes. We cannot go. Let's listen to sermons. Let's listen to your pastor. Escuche a su pastor. Escuche alabanzas. Hermanos, todo lo que usted pueda hacer, ore ahí en su casa. Let's pray and fast in our homes. Whatever you can do to stay connected with the Lord, conectado con el Señor, hágalo, hermano. En el nombre del Señor, quiero hacer una oración para finalizar en este día. I want to say a prayer to conclude. Father, we thank you, or I thank you so much for your word. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el entendimiento y conocimiento de tu palabra. That we come to understand your word, que podemos entender tu palabra y que nos bendice. Y saber, Señor, que lo que nosotros para ahorita es difícil, para ti no es imposible. Tú ya sabes el futuro. You know the church's future. And you know we're going to get to the other side of this. Tú ya sabes que vamos a llegar porque hay planes todavía para tu iglesia. You have plans for your church, Father, and for all of us. So we thank you so much and we ask blessings, Lord, upon everyone that is listening, a todos los que escuchan sobre sus vidas, Señor. Te pido bendición en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Padre. Jesus' name. Hermanos, Dios los bendiga a Casa de Dios y a todos cada uno de ustedes. Nuestros miembros de Casa de Dios, hermanos, Dios los guarde. Y a todos aquellos que están escuchando, oremos los unos por los otros, pray one for another, and that, that we can see each other soon in Jesus' name, que podamos vernos pronto en el nombre del Señor. Hermanos, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Blessings.